Aquí estamos con un nuevo programa de paredes, dedicado esta vez a las medianías del sureste de Gran Canaria, situándonos a una altura casi sobre los 1000 metros, precisamente junto a una pared, un muro, que parece ser un icono, un símbolo de esta zona, que sin embargo ya los mayores del lugar pues no nos saben contar cuál fue su uso. Parece un refugio, parece un otero, un mirador hacia el barranco del Valle en lo alto de Temisa. Desde aquí se divisa muy bien todo el paisaje de la costa, pero también de la montaña y de la cumbre hacia los altos de Guayadeque, Guaniles. Se le llama medianías a una franja de la isla que la rodea con una altitud entre los 300 y los 1000 metros aproximadamente. Es una franja de terreno que ha sido roturada prácticamente en toda la isla y predominaban los cultivos de secano. Estos cultivos tienen gran diferencia entre lo que sería la zona este, oeste y la zona norte, debido a la pluviometría. La zona norte es mucho más húmeda y el cultivo predominante iba a ser la papa. Sin embargo, en la zona más árida, como la que estamos viendo, serían el cultivo de gramíneas, en lo que se dio a conocer como los graneros de Gran Canaria. La lava al solidificarse puede tomar estructuras cristalinas, bien sea en columnas, disyunción columnar, o esféricas, disyunción en bolas. Entre los núcleos de Temisa y Santa Lucía se encuentra una rampa que no es más que una ladera ligeramente inclinada que viene desde la costa hacia la cumbre por la fisionomía de Gran Canaria, que fue originada por las distintas erupciones que fueron haciendo que la isla cada vez fuese más grande, más alta en su interior. A estas medianías que decíamos que están entre Temisa y Santa Lucía, en realidad por aquí pasa la frontera entre los dos municipios y vamos a estar en medianías de Agüimes, medianías de Santa Lucía. En este caso es conocido el lomo de Arañón, donde nos encontramos. La ganadería predominante en las medianías era la vacuna, que además se utilizaba sobre todo en la época de arado. También a veces pues, estaba acompañada de pequeños ganados de cabras u ovejas. En este caso tenemos un redil, un corral para el ganado caprino, y que en algún momento pudo estar también ocupado como alpendre de reses, ya que este redil es mixto, hay una parte en cueva, una cueva natural, y una parte a cielo abierto, con una estructura de pared de piedra seca.
Cuando el terreno a roturar es inclinado, formando laderas, el trabajo de la construcción de estos terrenos de cultivo pues, es mucho más arduo. En este caso, a veces son más anchas las paredes que el mismo cercado que se queda luego para el cultivo. Es un trabajo ingente, un trabajo que nos recuerda a otras zonas de Gran Canaria o de otras islas como La Gomera, donde a estos terrenos así se le llaman bancales, cadenas, suerte. En estas zonas de medianía existían principalmente dos tipos de cultivos. Cuando el cultivo era para uso humano, predominaba el trigo y la cebada. Se solían utilizar las cadenas, los cercados más fértiles. Pero también hay un tipo de cultivos que era más destinado a los animales, que lo que hacían era hacer una mezcla de semillas, tanto de gramíneas como de chícharos, de habas, de arvejas, que en algunos casos pues, también eran predominantemente para las cabras y las vacas, pero los granos también se podían utilizar en la comida de las personas. Cuando después de las primeras lluvias en octubre o noviembre se subía a esta zona para la siembra y el arado, se traían también a sus toros y vacas. Existen tres tipos de alpendes en esta zona donde se mantenían a los animales, sobre todo las noches, en los descansos. Hay alpendes en cueva, hay alpendes hechos de piedra seca, como en el caso que estamos viendo, y simples amarraderos junto a algunas paredes. En este caso, este recodo aquí no llegó a ser techado, pero también los hay que se les llegó a techar con material de la zona. Tienen su pesebre donde eran atados y se les ponía la comida. Nos encontramos en la primera bifurcación del camino que viene desde la costa hacia la cumbre. En este caso, el camino de la derecha que sube sigue dirección la cumbre hacia los guaniles y los cascajos, cascajales, y el camino de la izquierda sería el camino que nos lleva a Santa Lucía, a la caldera de Tirajana, por la cruz del siglo. Es importante también hablar de la toponimia. La toponimia es el nombre que se le da a los lugares. Normalmente se debe a características que la destacan. Si nosotros hablamos de la caldera de Tirajana, hablamos de Barranco Hondo, estamos hablando de características de zona. En este caso tenemos aquí la cañada melosa, que le debe su nombre primero a una forma joven de barranco, una cañada, una barranquera, y la melosa es una planta abundante en esta zona que tiene su curiosidad. No es muy apetecible para el ganado, pero sí es muy apetecible para el agricultor. Me explico. Es una leguminosa y como tal es una planta fijadora de nitrógeno que si se corta y se le echa a la cama de los animales produce un estiércol rico en este elemento que enriquece el cultivo al que se le echa. Aquí nos encontramos una página del libro de la geografía o geología de Gran Canaria, donde podemos observar procesos eruptivos.
Fue muy importante el proceso de la caldera de Tejeda, que los geólogos la sitúan que empezaba en estos lugares, que hace unos millones de años produjo una gran explosión y la isla perdió alrededor de 500 metros de altura. Aquí nos encontramos con un frente de magma basáltica, pero que debajo existe lo que sería una zona de productos explosivos que salen con los gases en las bocas, en los cráteres de los volcanes, y en este caso pues las cenizas, muy milimétricas, de grano muy pequeño, se van depositando en los distintos procesos de la erupción. A veces un mismo volcán empieza expulsando gases, luego pequeñas partículas de ceniza y más tarde la corriente de lava que sepulta los productos primarios. Este material es el que permite en algunos casos construir cuevas o que se hacen sencillamente por la erosión, hacer un material más fácil de excavar. La vegetación potencial de esta zona, o sea, la vegetación que debía estar, viene a ser en la parte más baja del bosque termófilo, un bosque con mucha insolación, y luego el pinar. La roturación de más del 90% de todo este suelo hizo que se deforestara estos dos tipos de bosques y se roturara el terreno, se hicieran los cercados para el cultivo pues, de plantas artificiales. Habíamos comentado antes que ya por el norte se usó más el cultivo de la papa y por el sur las gramíneas y las leguminosas, trigo, cebada, garbanzos, chícharos. Cuando este terreno a finales del siglo pasado se abandona, sobre todo por la introducción del tomate y el turismo, la vegetación natural, la potencial de antes, no entra si nosotros no somos capaces de forestar de nuevo. Lo que ocurre es que aparece una invasión de plantas que son resistentes a este terreno yermo, a este terreno esquilmado por el exceso de cultivo, y vemos que plantas que deberían estar en otro lugar, pues hoy se han asentado aquí. En la cañada, toda esa franja plateada son leguminosas de alta montaña, las retamas que estarían por encima del pinar, que van bajando por los barrancos que son como vías de comunicación y se van asentando en las partes más húmedas. En las partes de la planicie, de esta zona aquí de la rampa, lo que abundan son las tabaibas, que bien las podemos encontrar por toda Gran Canaria, pero no sería su piso óptimo, su piso ideal, que sería el tabaibal cardonal del piso bajo o el piso basal. Gran Canaria está surcada por toda una red de caminos reales. Algunos de ellos están hechos encima o fueron utilizados de los primeros caminos prehispánicos, reutilizados hasta la actualidad. Otros han sido tapados
por las vías de comunicación más modernas, las carreteras generales asfaltadas, incluso por las autovías y autopistas. En el caso del lugar en el que nos encontramos, este camino conecta la cumbre de Gran Canaria con la costa, pero también conecta el este con el oeste o el norte con el sur. Todo lo que es la caldera de Tirajana conectaba con Guayadeque y Cazadores y a la vez con Temizas y Agüime. Recordamos que la propiedad de todo este suelo principalmente son de los habitantes de este núcleo. Algunos de estas zonas incluso tienen el nombre pues de nombres muy característicos, como a mi espalda se sitúa un lugar que se llama La Bordona. Uno de los principales problemas con que se encontraban las personas que subían aquí arriba, tanto para ellos como para los ganados, era la escasez de agua. En este caso estamos junto a una de las pocas fuentes que existió en esta zona y que hoy está seca, y que era conocida con el nombre de la Fuente de los Viejos. Si no es de día, es de noche. Si no es de noche, es de día. Recordar aquí, junto al cartel, que en torno al 40% de la isla de Gran Canaria tiene algún tipo de protección, unas veces paisajística, otras veces ambiental, otras veces ecológica. En este caso estamos entrando a una zona de un espacio natural protegido que tiene que ver con la caldera de los Marteles. Nos encontramos en el barranco del Valle, que viene a ser la cabecera del barranco de Temizas y es el que aporta el agua para esa zona más baja de Gran Canaria. Es agua que se extrae a través de una serie de galerías y que ahí aún conserva algunas fuentes que han sido usadas desde la antigüedad, y en este caso los labradores que subían en el invierno a esta zona llevaban a abrevar a los animales a esta fuente del valle y también a coger el agua para ellos. En lo alto, en el nacimiento del barranco del Valle, nos encontramos la Mesa de los Pinos. La mesa es una llanura en altura, en la cima de una montaña que vemos al fondo, y que ahí, hasta hace 30 o 40 años, todavía había una veintena de pinos canarios que fueron talados, y los propietarios de esa zona han vuelto a plantar y siguen creciendo de nuevo algunos. Muy cercano a nosotros tenemos un cono volcánico, vemos una plancha de basalto debajo, impermeable, con una gran envergadura de ceniza volcánica, que es la que provoca que el agua de lluvia se infiltre y salga por debajo del cono en esta zona de fuentes que aparecen ahí en los andenes. A las medianías de secano, cuando eran usadas para plantar trigo o cebada, se les llamaba poéticamente tierra de pan sembrar. Ayúdame, compañero, a cegar esta cebada. Habíamos comentado que con respecto al ganado existían como 3 tipos de alpendres en esta zona. Unos eran al aire libre, otros alpendres artificiales con muros de piedra seca, y el alpendre en cueva, que es el caso en el que estamos en este momento.
Como habíamos comentado que la escasez de agua era uno de los principales problemas que teníamos en esta zona, cuando era posible se aprovechaban en terrenos fácil de horadar y se hacían cuevas aljibes, cuevas estanques. Estas cuevas normalmente lo que hacían era coger las aguas de escorrentías, de las lluvias, aunque también de alguna fuente. En este caso, toda esta zona de aquí arriba era guiada por aquí y entraba por el techo de este aljibe, que tiene una capacidad de 3.000 a 4.000 litros, o sea que tiene cierta envergadura para la zona y el lugar donde se encuentra.